de COVID-19 ha generado grandes cambios en el entorno global. La situación ha demandado que los países articulen distintas estrategias para preservar y mejorar las condiciones de salud de su población, lo cual es la mayor prioridad. A su vez, las medidas desplegadas en las distintas geografías han generado transformaciones en el desenvolvimiento del ecosistema económico global. Durante el camino hacia la recuperación, las organizaciones enfrentarán retos de distinta naturaleza e intensidad en función del entorno económico y de las características propias de cada sector frente a esta situación. KPMG ha realizado al respecto el reciente estudio Rumbo a la recuperación tras el COVID-19 y vamos a platicar al respecto con Carlos Millán, socio del área de Global Strategy Group de KPMG en México. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Pascal, muy buenos días, muy bien, gracias. Un gusto saludarte de nuevo y un gusto saludar a la audiencia. Bueno, ¿cuáles son, de acuerdo con el estudio de KPMG, los principales retos que enfrentan las industrias rumbo a la recuperación? Muy bien, Pascal. Mira, recientemente publicamos, como bien dices, el estudio. El estudio tiene 4 capítulos. 1, la revisión del panorama económico y los retos estratégicos de las industrias. Después hacemos un análisis específico de 4 sectores: servicios financieros, energía, salud e inmobiliario. Posteriormente revisamos cómo se debe plantear las diferentes industrias y organizaciones dentro de las industrias el camino a la recuperación y cerramos con las conclusiones. Ahora, sobre los retos que me preguntas, lo primero que hay que revisar es el entorno económico y la contracción global y de México. Posteriormente estamos haciendo un análisis en donde comparamos la situación actual de la pandemia con las crisis del 95 y 2009 y evaluamos diferentes factores como la presión cambiaria, la calificación de la deuda soberana y las condiciones de empleo. Y para responder específicamente sobre las industrias, creamos un marco de referencia donde evaluamos 9 categorías. Primero, el mercado y los cambios que está teniendo el mercado. Después, las implicaciones de la digitalización en cada una de las industrias. Posteriormente, revisamos qué está pasando en términos de la cadena de suministro y cómo se deben de reconfigurar las cadenas de suministro. Vemos un tema bien importante sobre el modo de trabajo, ya sea a distancia o físico, y cuándo se va a regresar a tener trabajo físico o una mezcla híbrida entre físico y virtual. Déjame detenerte ahí un momento. Por favor, me hablas de la comparación con crisis anteriores como la de 95-2009. Este estudio, ¿qué dice del tiempo que tomó en esos 2 momentos, esas 2 crisis, pues regresar a la situación que había antes de la crisis? Mira, lo que vemos es a priori que la crisis del 2009 fue más severa que la crisis del 95 fue más severa que la del 2009. Sí. Y al menos con datos que se tienen previstos de la severidad de esta crisis, se ve que va a ser mayor. A priori, 95 fue una contracción en México del 6.3% del PIB, en tanto que 2009 fue cercana al 5%, y con las previsiones más recientes del Fondo Monetario Internacional, del Banco de México y otros organismos, se estima que nuestra contracción en esta ocasión será más cercana al doble dígito. Y eso nos obliga a pensar, Carlos, en un tiempo pues más o menos largo de recuperación que tenemos que medir en años necesariamente. Yo te preguntaría en ese sentido, pues ¿cuáles son las prioridades que las organizaciones deben plantearse en este camino? Pues mira, lo primero que hay que hacer es entender muy bien cuál va a ser el patrón de recuperación de las organizaciones en función de su industria. Sí. ¿No? Hemos identificado que hay 4 escenarios. Uno, donde las empresas tienen que hacer un replanteamiento sustancial de su forma de operar por el alto grado de cambio en la economía y el ritmo muy lento de recuperación. Un segundo, donde tienen que transformarse para resurgir y entender qué está pasando en materia del comportamiento de sus clientes y redefinir su modelo de negocio y modelo operativo. Un tercero, donde hay ajustes más ligeros, ¿no? Y donde la recuperación se prevé más rápida en función de cómo regresen los consumidores a sus hábitos normales o comunes de comportamiento. Y un cuarto, que es escalamiento.
Entonces, entendiendo primero estos 4 escenarios, ¿m? Las empresas deben de entender qué pasa con los clientes, hacer los ajustes en materia de las categorías que te decía, ¿no? Digitalización, cadena de suministro, modo de trabajo, fuerza laboral, temas relacionados con deuda y finalmente las implicaciones de la globalización, y plantearse estrategias muy claras y concretas, focalizadas en resultados, sobre todo de corto plazo, para poder recuperarse más rápidamente en función de las condiciones de su patrón de comportamiento. Carlos, para beneficio de quienes nos escuchan, te pediría que me dijeras dónde pueden conseguir este estudio rumbo a la recuperación tras el COVID-19 elaborado por KPMG en México. Sí, mira, para conocer más sobre las estrategias de recuperación por industria y por empresa, el estudio lo pueden consultar en Rumbo a la recuperación tras COVID-19 en el sitio delineandoestrategias.com. Muy bien, Carlos, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Pascal, gracias a ti, en nombre de KPMG y mío, muchas gracias por permitirnos presentar el estudio. Mi aprecio, un abrazo. Carlos Millán es socio del área de Global Strategy Group de KPMG en México.